Botton de posa. Quiero confirmar una vez más. Note L odigente. Quando pas la tesi de graduation. Me vois a premiar con un campamento. Para una chavita como tu, acampar a fura es peligroso. Que haría si te encuentra con un pervertido? Hoy en día no es tanto pervertido. Ah. Ah, ah. Por allá, hacia la ciudad estrella. Por allá, rápido, rápido. Rapido, rapido. Ciudad estrella, ciudad estrella. Tiens, R? Sois tu esposo. Grita esposo rapido. Voix contigo al infierno. Esposito. Continua. Esposa. Dime la verdad. Esto es el final. Siento que me he perdido. No sera que adentro y una parja haciendo cosa, vamos a buscar por allá. Buon grito. Er una gran actriz. No peg. Er la única en este mundo. Que se atreve a darme una boftada. Pero no importa. Te debo una. Toma esto. Ven a buscarme al edificio londu. Te compensaré. SHH. Estrella, Estrella. ¿Está bien? Hola, chiquita. Creo que si me encontré con un pervertido. Bienvenido, joven maestro. Esta mujer anda corriendo por todo lado. Dais que quiere acusarte de acoso nocturno. Intéressante. Iba a deshacerme de ella. Pero si es que le va un anillo. Así que no te interesa demasiado. ¿Qué ha estado haciendo la chavita últimamente? Está repartiendo comida. Es estudiante de la Universidad Longsheng. Su familia tiene mucha dificultad. Gana la matrícula repartiendo comida. Hermano, es un problema grave. Sub rápido a ver qué pasa. ¿Qué pasa? Nuestra mamá te consiguió 30 joven con potencial. Hoy tiene que elegir uno para casarte. Para que no se esfuerce en vano. Entonces, ¿qué tipo te gusta? Se está pasando el tiempo. Ven aquí. Hermano. De verdad va a subir a escoger esposa? Pidem comida para levar. No es un chef Michelin arriba? ¿Por qué va a pedir comida para levar? Se acabó? La comida de la noche lego. Xue, le gaste justo a tiempo. Rapido, mira esto. Estos son. Lorsque mamá seleccionó cuidadosamente para ti, la joven distinguida Xiao Y. Soit QI de la familia Yu. Estos son mi dato. Xiao Y, yo soy Xiao Meng de Ikea. Estos son mi dato. Largat. Que no vuelva a pasar algo así. Olvidaste el último deseo de tu papa antes de morir? Il quiere que te cases pronto. Con esa pinta quiere que se suicide en la cale? Ya que saca a papa, no digo nada más. Hola, quien de usted pidió té con leche? Entonces yo elijo uno que me guste.
Yo elijo a él. AES repartidor apestoso? Hermano, está loco. Un pervertido muerto. No volvemos a ver. Esposa. Mo xiao, no haga tontería. No estoy haciendo tontería. Ya estamos comprometido en secreto. Même. Hermano. ¿Cómo pudiste darle el anillo que controla a todos los ciudadanos de Longsheng? ¿A esta mujer? Así que tu eres Mo xiao. Bastardo. Está loco. Te atreve a golparme? Hermano, está muerto. Si hubiera sabido que eras tú. Ese día debí morir contigo. Ey. Tu. Está muerto. Ese es un anillo que solo puede usar el líder de la familia Mo. Te han capturado. Sera mejor que cuid tu vida. O arruinará a tu pasado. Atrevido. Qui te cree que ¿Cómo te atreves a insultar a la familia Mo? Hermano, ¿cómo quieres que mura? Lo haré ahora mismo. Se acabó, mi hermano sonrió. Va a matar a alguien. Camaro, da la orden. Soyo quien la va a desposar. Muy bien. Miran, es alguien que solo comme dos bolo al come. Digo, él. Él es esa persona en internet. Ya es famoso. Fu nombrado el más pobre de la escuela. Es él, Jiang Xingchen. Está acabado. El director te está buscando. Se dais que tiene un gran problema. ¿Qué problema puede tener un pobre como él? No está tan loco de pobre. Asalto en su pasado? Ya. Compañero Zhang, finalement te encontré. Director, que me busca? No, yo no soy el director. Tu eres el director. A partir de hoy, esta escuela es tuya. Esto. Buena, director Zhang. ¿Qué está pasando exactamente? ¿Te gusta? Porque tu otra vez no te va ayer ni muerto? Buon de Zampeno. Cubriré todo el presupuesto de tu escuela para los próximos 50 años. Gracias, hermanamo. Gracias, hermanamo. Parece que no está muy conmovido. Parece que no te gusta mucho esto. ¿Te gustan estos? Entonces, ¿qué te gusta? Dímelo. Todo es lo que en este mundo. Puedo encontrarte. No me interesa tener tu cosa. Y tu, lárgate de aquí. ¿Cómo te atreves a hablar así a este sonor? Real no sabe lo que te conviene. No lo creo. Que exista una chica en este mundo que no le guste el dinero. Si la es porque no le he dado suficiente. Por más dinero que tenga, sigue siendo una porquería. Sucia. Nunca me he metido en lío amoroso. No fui yo. Puedo llevarte a verificar la mercancía. Lo haré. Sueltam. Te dis que suelte. Sueltam. No puedo alejarme de ti. No puedo alejarme de ti. ¿Qué quieres hacer? Lo que hace ilegal. No puedo, no dijiste que soit sucio. La main illégale que te deje revisar la mercancía. O et que tiennes trop de ces choses amarillo en tu cabeza. No hablo de tu misericordia. Hablo de tu dinero.
En la familia moninca hacemo negocio ilegal. Pero tuer capitalista. Parati matar no requiere un cuchillo. Solo necesita mover tu labio. Y mucha persona pierden todo por tu culpa. As dos anno, por un conflicto de intereses. Destruiste toda una industria. El negocio que mi papa construyó con tanto esfuerzo. Fut destruido por ti. Mi papa no soportó la presión. Y al final se suicidó. Y mi mamá, al perde a mi papa. También murió de tristeza. Gracias a usted, señor Meng. No tango familia. En estos do anno, he tenido que entregar comida para pagar las deudas de mi papa. Lo siento mucho. ¿De qué sirve que pida disculpa ahora? Tu está en la cima de la montana. Una palabra tuya puede desatar un tsunami financiero, que afecta a mi familia. Es como una inundación inevitable. Tal vez no tiene la culpa. Pero real te odio. Hermano, con esto no está tentando en casa. Y ni siquiera lograste que la chica se quedara. Calat, Lo forzado nunca sabdus. Mejor déjalo, hermano. ¿Cómo va a saber si no prueba? Vamos. Aquí. Lo siento, señorito. No fue intencional. ¿Qué está haciendo? ¿Quiere buscar problema? Lo siento, segundo sonor. Me equivoqué. Está claro que lo hiciste a propósito. Que venga alguien. Oye vierne. Fura de aquí. Dia 7 del mes. Preparance para la dot. Quiero trae presentación y se compromiso. Casarme con ella en grande. Hermano, tu. ¿Qué te gusta de esa mujer? ¿De verdad te gusta? La mam esposa. Ah. Mira como argle esta flor. Tia. Esta es la cuota de mi manutención de este mes. Jejeje, este dinerito. Es todo mi sueldo de este mes. Dim, Xinchen. Está tan ocupada todo los días entregando comida. Gana solo ese poco de dinero. Yo te digo, mejor buscate un hombre mayor y casatia. Ya lego. Wagon, ¿qué es esto? Wagon. ¿Qué está pasando aquí? Nuestro Xiaoyan va a casarse con la señorita Jeanne. Esta es la dot para la señorita Jeanne, la dot. No sé con cuál señorita Jeanne se va a casar el señor Xiao. Que se leve este dinero de vuelta. Que deje de sonar despierto. Yo nunca me casaré con él. Tío, quiere casarme con un viejo de 70 años? Xinchen, no te fijes en la edad del señor Zhu, pero está bien fuerte todavía. Adema. Está dispuesto a pagar 800.000 de dots para casarse contigo. Dim, ¿dónde va a encontrar un hombre tan generoso? No me caso, no me golpin. Xinchen. La dot del sonor zulego a Saint par de dia. No hay razón para no casar si ya recibieron la dot. El dinero lo recibirán usted. Porque tango que casarme, te lo digo. En esta casa tu no tienes derecho a decir que no. Tra la soga, y ya, si, mamá. Entre dia, la familia Jam tendrá doble alegría. Ja. Bienvenido, bienvenido. Si su membresia est excellente. Hasta lograron subir al escenario. Uamu, en su casa. Pronto alcanzaron el éxito. Gracias por su buenos deseos. Gracias por tu buenos deseos. Vamos, ¿dónde está esa chica Xinchen? Esto es una doble bendición. Y esa chica Xinchen se casó bien, ¿verdad? Que Xinchen se case conmigo, por supuesto que es un buen matrimonio. Casarse contigo. Casarse contigo. ¿Por qué no parezco la novia de hoy? Parece, claro que parece. Por supuesto que es la novia. Aquí. Todo, no se molesten, por favor. Nuestra Xinchen ha estado un poco de mal humor últimamente. No quiso venir de ninguna manera. Más te val portarte bien hoy. O no me culpe si pierdo la cara. Hoy no quiso venir. Mama, casarme contigo acaso te vas sentir mal? Sonor Zhu,
por favor no se moleste, Xinchen. Todavía no sabe lo bueno que usted es. Ja, claro que sí. La edad tras sabiduría. Sabe como cuidar a los demás. Ja, Nina. Ven aquí, que el viejo te cuide bien. Ja. Eh. Jeanne Xinchen, que Valentia tienne. Te attrève à empujar a mi abuelo. Justamente alguien barato como tu. Casarte con mi abuelo est une bandition que me res. No sabe respetar las reglas. Te vois à castigar bien. Chia et la mugée de Zutao. Oui te vois en sonar tu réglas bien Clara. Ya parte de la familia Zu. No pienso que alguien te va a ayudar aquí. Quien dijo que nadie ayuda? Joven maestro, achas le gado. Que está pasando aquí? Quien les dio el valor? A travers a arruinar el compromiso de mi hermano. Joven maestro, no se enoje. Solo están castigando a un tonto. Tonto, Il. Ce tonto no sabe valorarse. Mi padre le presentaron al Sonorzu. Un marido tan bueno. Y el no quiere casarse con el Sonorzu. Si, es cierto. Yo. Solo estaba resolviendo un asunto familiar. Perdón por la falta de respeto. Si. Sonor Xiao, hace un momento resolvimos un asunto familiar. Disculpe la molestia. Sonor Xiao, este feo hermano hizo algo un peor. Los regalos de compromiso que me envió a su novia. Los tiró todo. No le importa para nada su consideración hacia usted. Debe disciplinarlo bien. Está bien. Se acabó, mi hermano. Son río, va a matar a alguien. Lo viste, verdad? Zhang Xinchen. Pronto te arrepentirá de lo que hiciste. Causaste problema al Sonor Xiao. Est Zhang Xinchen está acabado. Ce hello me res, nadie le enseno a ser agradecido, está bien. Sonor Xiao. Justo para que le dé una lección. Zhang Xinchen, si me supplica ahora. Puedo ayudarte a pedir clemencia. No eras dulce de l'an demi? Porque te deyan maltratar así a fura? La mam esposo. Yo te cubro de hello. Director. Otra vez te veches fijado en es amuger tonta? No me quiere. Ninca te querido. Pero ya mandaste la dot a mi casa. Puis admirar ton el espejo primero? Et para Zhang Xinchen. Que? Al final el joven maestro con quien se va a casar. Joven maestro, Noelo sabia. Ah, si. Insistiront en casarme con esta botella. Y me enganaron con 800.000 de dot. Maldito viejo muerto de hambre. Ya debería haber destruido esa carta a tiempo, viejo. Está bien. Lo voy a manejar ahora. Sonor, por favor, Salvano. Sonor. Espera. ¿Qué pasa? Quiero hacerlo yo mismo. Tu. Se armó un caos por la novia. Tu. Esta herido, porque no me lo dijiste, no he asunto tuyo. Wenting, maneja al hospital. Fuiste tu quien me soltó. Tu tampoco er una buena persona. Estupido loco. Tu boca dais cosa que no quiero oír. Por eso digo. Señorita. Necesita quitarse la camisa. Voix à dénus d'armes. Elle se norme autant bien qu'hier mirar?
Te extrano. Mama. Doctor. Puedo usar tu teléfono para llamar a mi amiga? Hola, Xiao Xiao. Ven rápido al hospital por favor. Tu herida está real bien? Sí, está bien. Señorita Jeanne. Mi hermano te ha estado esperando mucho tiempo. Casi el olvido. El pago por la molestia de traerme al hospital. Tu es dirt. Bastardo, sueltam. Me usast il Hugo me empujast. Sera que no tiene conciencia? Hablan de conciencia. Noelo olvid. Sino e contra tiempo. Hoy en nuestro compromiso. Mochiao, todavía no es corregido ese mal hábito de sonar despierta. Lo que yo, Mochiao, quiero conseguir. ¿Qué es esto? Xiao Xiao, de jastier a mi mejor amiga. Si tien algo, ven a mí. Ven a mí. Maldito sin limite. Gracia a todo por aceptar casars conmigo. Acheter está recogiendo el cuerpo. ¿Va ayer? Ah. Yuan King, actua. Espera. Me muro. Feliz boda, esposa. Veo a casa y descansa bien. En una semana te daré una oportunidad. No la abra. Gracia por los buenos deseos. Hermano, te vas así de indulgente? No tem que se escape? Cree que alguien en toda lonchen puede escapar de mi contrôle? Esta mujer es bastante graciosa. Quiero usar estos $2 para hacer algo. ¿Quién te permitió tocar mi dinero? No son solo 20,000. Este el primer regalo personalizado de Shen King que me dio mi esposa. Un portarretrato. Embarcaré el regalo que me dio la sonora. Y también euro. Ximchen, Realm va a casarte con Wes Ombre. Onkmura, no me casaré con él. Y ahora que hacemos? Porque no nos escondemos en la escuela? La escuela también es su territorio. Quiero ir a un lugar donde no pueda alcanzarme. Sí, vámonos. Vamos a hacer las malta. Abuela, e vuelto. Yakin-chen, ¿cómo tien tiempo para venir? Abuela, te extraño mucho. ¿Qué te pasa? ¿Te han hecho alguna injusticia a Fura? Jejej, ancianito. Mira quien a vuelto. Aquí viennent. Ah, Ximchen. Ah, es vuelto, entra rapido. Asuno dia tu abuela todavía te mencionaba, ja. Entra rapido. Anda, vuelve, Abuelo, nuestro pueblo es bastante alejado, ¿no? Claro que sí. Normalement no viennent mucha gente. Eso está bien. Xiao Shen, ¿qué te pasa? Abuelo, un pervertido me está persiguiendo. Ah.
Abuela, déjame pelarte una manzana. Está bien. Sonor mot, passe por aquí, por favor. El genio sonor mo se quedará a dormir en nuestra casa esta noche. Cabeza. Ah, ahora te voy a presentar. Sonor mo, empresario filantropo. Planea invertir 200 millones en nuestro pueblo para el desarrollo. Nuestro pueblo va a prosperar. Así de bien? Rapido, rapido, entrant por favor y siéntanse. Vieja, arregla un poco la casa. Sonor mo se queda a dormir en nuestra casa hoy. Ya voix. Xuque, tu as vu la tienne dolor en la espalda. Voy a ayudarla. Atiende un poco al sonor mo. No cree que debería explicar malgo. Explicar qué? Explicar por qué no te queda en paz conmigo? 11e Ximchen, ya aceptaste casarte conmigo. Porque oui. Todo es porque me obligaste. Anton sabe que elo haga de buena gana otra vez. Sonor viejo, que le gusta comer al sonor lamo? No. No dejes que la abuela sepa sobre nuestra relación. Porque? Que soit acaso. Un hombre que no se puede mostrar en publico? No. Porque tu es hermoso. Está bien. Si me elo supplica, te dejaré hier. No va a ser vergonzoso hasta ese punto? Si. ¿Qué pasa aquí? Señorita Jeanne volvió a la escuela. Esta Nina. La próxima vez más cuidado. Sonor mo Jincheng. La abuela quiere saber que te gusta comer. Para preparártelo luego. No creo que todo valga. Oh, está bien entonces. No debería mostrar algo? ¿Qué? Solo pido una cosa. No sis desmedido. Parece que. No te importa que elo dos y su familia sepan. Sobre nuestra relación. ¿Qué es lo que quiere al final? Quita tu porquería, no la quiero. Reviser el saldo de tu tarjeta. Solo tiene 47.3 yuan. Está loco, porque revisa mi saldo? Et depositado 1000 milonai. No elo permito. El saldo en la tarjeta de Minugé no puede ser menor a 9 cifras. Está loco. Manana iremo a probar el vestido de novia. Si te atreves a huir otra vez. Te encierro en una jola para perros. Sonorio. Nuestra aldea es modesta. No sé si podrá acostumbrarte a vivir aquí, ¿por qué? Ey, Xue, Yifan, entra rapido. Ximchen a vuelto. Hermano Yifan, escuché que regresaste. Tiene que dejar que te prepara algo rico y te el oleve. En mi opinión. Usted fingiendo entregar comida. Pero Ximchen es la real. Estrella, cuánto tiempo sin verte. Estrella, ese guapo es tu novio? El guapo es tu novio? No tengo nada que ver con él. Ah, gracia. Elle est el sonor mo.
Et un empresario. Quiere invertir 200 millones en nuestro pueblo. Ce normo. Que recurso de nuestro pueblo puede usted aprovechar? Et por quand su pueblo tiene a alguien que conoce. Hola, ce normo. Usted un tien conocido en nuestro pueblo. Si. Estrella, ven, comme mas. Este es el platillo que más te gustaba de Nina. Tu hermano Yifan te lo preparó con su propia mano. Yifan, ¿o no recuerda que le gusta a Estrella? ¿Cómo no recordarlo? Al hablar de eso. Estrella y Yifan tenían un compromiso de infancia. Ese compromiso de infancia, lo arreglé yo con tu mamá. Mira como hablo, tan torpe. Estrella, tu mamá y yo somos las mejor amiga. Y prontimo que cuando fuéramos vieja iríamos juntas a un asilo. Pero nunca imaginé que ella se fuera tan joven. Ce fut con tu papa. Quien lo hubiera pensado? Todo es culpa de ese mochiao que no suelta ni un beso. El monopoliza el mercado, destruit la industria, ha dejado a millarnos sin salida. Ese capitalista que no suelta ni un beso. Ese capitalista que no suelta ni un beso. Exacto. Ese Moxing no es una buena persona. Quien se cruza con él, tiene mala suerte. El puno mo pelea hasta el cielo, mochiao no se detiene ante nada. Este mundo ya no tiene arreglo. Ese mochiao es un verdadero desecho humano. Un sin vergüenza. Sin limite. Ese moxiang tendrá su merecido tarde o temprano. Ce normo. Que piensa usted? Creo que tiene razón. Ce normo, usted también cree eso. ¿No será que usted es de alguna rama de la familia Mo? Si, ce normo. No es como ese bastardo moxion. El ce normo es una gran persona. Si, si. Vanga, ce normo. Comme un poco más. Comme más, rapido. Veo a investigar algo por mí, Jeanne. El padre de Estrella, has dos ano. Si. Tiali, hermano Yifan. Manana vuelvan a venir a comer. Le prepararé algo rico. Está bien, hasta luego. De verdad crest. Que yo doy luego olvido? No. Acaba de la mar after catching you wither. Sueltam. Mi esposa. A cocinar para otro hombre. Ce normo. Cree que me casaría con alguien que mató a mi padre? Cuando hice este papel, no sabía que alguien por esto. Y que? No mataste a Boren. Pero Boren murió por tu culpa. Cree que con una explicación superficial, puede cubrir todo esto? No lo creo. Más adelante hará más amigo en la industria y entre tu competidor. Ya no sirve de nada que diga esto ahora. Mi padre ya no volverá. Quizá en tu mundo, crea que no está equivocado. Pero nosotros también somos inocentes, al final. No somos de la misma clase. Estamos destinados a no ser del mismo mundo. Oh. No pienso que puede tener. El amor del que habla, sin compartir el mismo papá, ¿es tan fácil? No me conocen en lo absoluto. Con que de rechaud dis que me quiere. Por cuando te veo mi corazón se acelera. Eso es suficiente razón? Suéltalo. ¿Qué están haciendo? Suéltala, Xinchen. Wa, hermano Yifan. ¿Está bien? Xinchen, escuché todo. Ese bastardo es mochiao. Fuda quien te contrato, ahora mismo voy a contar a los abuelos, como Auguste. Hermano Yifan. Voy a casa de mis abuelos materno. Ya es tan viejo. Temo que su corazón no lo resista. De verdad quieres seguir soportando que te maltrate? Hermano Yifan, esto es asunto mío. Quiero resolverlo yo misma. Hermano Yifan, regresa primero. No te preocupes por mi asunto por ahora. ¿No escuchaste? Mur.
esta ve no piens que podrá irte llama. Xinchen. Hermano Yifan, que has aquí? Tango miedo de que es bastardo te agadano. Por eso e estado vigilando aquí. ¿A dónde va? Muxiao es un loco. Voix à un lugar donde nunca podrá encontrarme. Bien, conozco mucho lugar. Ce normo, qué relación tiene con Xinchen, porque él lo busca? Xiao Y. Nuestro satélite ya ha localizado la posición de la señorita Zhang. Ella salió con Zhang Xinchen. Necesitamos recuperarla? Zhang Xinchen est réellement admirable. Esta ve voix a dejar que él venga por sí mismo. Xinchen, esta casa. Es de la casa de un amigo mío. Elo se mudaron hace mucho tiempo. Así que puede vivir aquí con tranquilidad. Está bien, hermano Yifan, gracias. No et de qué, porque er tan formal conmigo, adema, ya te promettiant. Que la tia te cuidaría bien. ¿Qué pasa, hermano Yifan? Carino. Sigla mandom. Me tienne feliz. Solo azite de jarre ver tu abuelo materno. Carino. Si sigue intentando mentir. No sera facile. Te tango en la cabeza. Si, en tu cabeza. Mi cunada y mi abuelo materno ya están cuidado. Porque viene mi cunada todavía? Si, Lego. Hermano, yo no sé. Que mi cunada está dentro. Primero veo a probar el vestido de novia. Luego veo a ver a tu abuelo materno. Quedad bien en la ciudad. De lo contrario. Te haré pagar un precio muy alto. Seguro que fumo Xiaogan. Ahora mismo voy a buscarlo. No puede hier. Et un enfermo. Si va, solo habrá una persona más amarrada. Pero ya no se me ocurre otra solución. No pensé que Moxiao fuera tan sádico. Ni siquiera perdona a do anciano. Lama a la policía, ahora vivimos en un estado de derecho. Seguro que tampoco se atreve a matar. E Moxiang. No puedo arriesgar la seguridad de mis abuelos, apostando a su conciencia. Sostén la pistola. Ya le gay, sientat. Mokiang, suelta a mi abuelo materno. En qué te basa para pensar que no te obedeceré? Entonces que quiere? Ven acá. Recuerda como me llamaste la primera vez que nos vimos? Si no me llama. No puedo garantizar que tu abuelo estén bien. Abuelo, están bien. Usted están bien, estamos bien. Es maldito Moxiang, no le hizo nada, ¿verdad? Lo siento, fui yo quien provocó a ese loco. Y te involucré. Nino tonto, no diga tontería. A que tienen miedo tu abuelo a esta edad, nosotros estamos preocupados por ti. Si, lo importante que esté a salvo. Xinchen, ¿qué va a hacer ahora? ¿De verdad quiere casarte con Moxiao? No, ni muerto me casaría con él. No puede hacer eso. Apna tiene 90 años. Tiene que vivir bien, si. Abuela,
no puedo casarme con alguien que mató a mi padre. No puedo hacerlo. No te préoccupe, buscaremo otra solution. Ximchen, si me pregunta, mejor que tu le ganes. Encuentra a un hombre casat. El no puede andar robando marido ajeno, verdad? Yo tampoco puedo andar robando esposa ajena, verdad? Tiali, creo que tu ID podría funcionar. Yo no creo que funcione. En tan poco tiempo, ¿dónde va a encontrar a alguien que se case contigo? Entonces, no podría ser hijón de nuestra familia? ¿Sabe cuánto le gusta hijón? Además, los dos tienen un compromiso de Nino. Mientras Ximchen esté dispuesta. El matrimonio puede ser en cualquier momento. No, no me gusta el hermano hijón. Casarme con él no sería justo para él. No es injusticia. Hijón seguramente está muy dispuesto. Aunque nuestra familia no es tan rica como la familia Mo. Pero, la tía y hijón te tratarán sinceramente bien. De tangans. No puden salir de aquí. ¿Por qué no? La señorita Jane y el señor Chiahuelo anordonado. And de que comience la boda. No puede salir de esta habitación. Si necesita algo, dímelo. Sueltanlo. Esposa, tiens que portarte bien. Lo que digo es. Déjà lo hier. Esa es la orden del joven maestro. Yo no puedo desobedecer. Si. Entonces te ayudaré. Toma este dinero y largate rápido. No puedo aceptar este dinero. Gracias, tía. Entonces, apurons y casons. Que el mura. Suerte la tuya. Tranquilo, el lo haré. Haz que parezca que. Después de hoy, sera mi esposa legítima. ¿Por qué está tan nerviosa? ¿Quién es? Erjan Xinchen, verdad? Hermano, ya sabe que él no es Zhang Xinchen. No es cierto. Suelta, ¿quiere matar a la esposa? Fuiste tu. Ella ya se fue corriendo. Ella nunca quiso casarse contigo. Temía que en tu boda no hubiera novia. Así que te conseguí una de último momento. Aunque la se fut por su cuenta. Futu quien la dejó hier a propósito. Por eso dis que por una mujer sin valor. Apuntaste con un arma a la cabeza de tu madre. Tu madre solo quería el mejor para ti. Tiens que ser ici aussi? Ya entendi. Tiens que ser ici aussi. La ciudad entra esta en toque de queda por los bohemios. Voy a excavar hasta trepi bajo tierra para encontrarlo. No hay necesidad de buscar más. Casarme con este hombre. No importa con quién se case. El solo puede ser el esposo de mi madre. Señor Deng, acepta usted a la señorita Zhang como su compañera de vida, promete amarla, respetarla y protegerla para siempre. Lo aceptó. Señorita Zhang, acepta usted al señor Deng como su compañero de vida, promete no abandonarlo en la pobreza ni en la riqueza, él no quiere. Está bien. Dios mío, también es oro. Está cayendo oro del cielo. Zhang Xinchen. ¿Por qué huí te casa conmigo? Chica. Ni muerta me casaría contigo. Matam. Ni el Osuen. No dejaré que mura. Haré que sis la persona más feliz del mundo. Siempre a mi lado. Sueltam. Sueltam. Ah, ¿qué has? Rétrocéder.
Te digo que retroceda, o morire frantati. Carino. No te lastime. Acaso quier que todo el murant contigo? Yassab. Está loco. Suelta ya. Son innocente. Carino, suvida estant en humano aura. Si te atreva a ser dano. Todo morirán contigo. Pero si te porta bien y obedes. No solo estarán a salvo. Sino que tendrán una vida lona de dinero sin fin. Sueltalo, yo. Obedecerai-tu ordenne. Está bien. Despué de Casarno. Todo estarán a salvo. Bien, ahora declaró que la boda comienza de nuevo. Apresurance. Sigamo el procedimiento. Ce normo, acepta usted a la señorita Jeanne como su compañera de vida, promet amarla, respetarla y protegerla para siempre. Lo aceptó. Señorita Jeanne, acepta usted al ce normo como su compañero de vida, promet no abandonarlo en la pobreza ni en la riqueza? Lo acepto. Novio y novia intercambian anillo. Lisong. No dejaré que te arrepienta de la elección que hiciste hoy. Jeanne Xinchen. No enadi en este mundo que te amas que yo. No diga cosa tan desagradable. Toda mi desgracia la tragiste tu. Te odiaré toda la vida. No importa. Algún día. Espera, primero suéltalo. Te vois à matar. Hoy la boda de Xinchen y yo. Porque me lo arrebataste? Me he enamorado de el por más de 20 años. Aclarat. El no te quiere. Solo te obligó a elegir para evitarme. No hablé como si fuera tan grandiosa. Solo aprovechaste la oportunidad. Más noble que yo. ¿Dónde está, Xiao Y? Esta persona tiene intención inapropiada con mi cunada. Quiere que el rompamo. Lévatelo. No quiero que tenga nada que ver conmigo. No lo haga dano. Esposo. Esposo. No escuchaste lo que dijo mi esposa, no lo haga dano. A partir de ahora. Todo se basará en lo que diga mi esposa. Si. Mi hermano quiere agradecer por todo esto sano. El cuidado que todo han tenido con mi cunada. Hoy, todo los present puden le vars 10 millones. Ah. Tia, hermano regreso. Mocking. De jando a todo los invitados sin hacer nada. De jando a tu novia sin hacer nada. Sabelo incomoda que hizo sentir a Ziki hoy. Apresurat y ven a disculparte con Ziki. Mama, mi novia está aquí. De camino de regreso ya tenemos una cita. ¿Qué? ¿Qué quiere que haga Ziki? Moyun está haciendo pasar por mi esposa. ¿Qué hacemos? Suplantando a mi cunada. Mama, ahora tengo esposa. Desdoy, toda esa mujer que me busque. Si se acercan a mí, en menos de trépaso le quitaré la vida. Si se acercan a mí, en menos de trépaso le quitaré la vida. Me va a matar de la rabia.
Como me acaba de la mar? Yudai. Pued no tocarme? No esto listo on. Pero puedo dar todo el tiempo que quiera para prepararte. Mientra este a mi lado. Pued preparar todo el tiempo que desee. Mira el regalo de boda que te traje. Informe de bien para la esposa. Resumen de propiedad bajo el nombre de Moxiang, 3,761 muebles. ¿Para qué me das esto? Estas son todas las propiedades a mi nombre. Casa y auto. Efectivo y acción. De ahora en adelante todo es tuyo. No hello quiero. Te dis que hello que me no quiero et tu maldito dinero. Mi esposa. Tiene la obligación de manejar bien mi dinero. No tien miedo de que tom este dinero y me escape? No podrá escaparte de mí. Entonces donaré todo este dinero. No importa, et mucha forma de donar. Son capitalista. No se lo diga. Noticia invalida. Carino. Acuesta temprano, te dejo la habitación. La mam si necesita algo. Sonora fan. Levantez rapido. Apasado algo grave. Señorita. Levantez rapido. Apasado algo grave. Entra primero. Señorita, como es que si durmiendo a esta hora y no te levanta? ¿Acaso es alguien que si tan malanura como tú? Apresurate a arreglar-ti bajar. La sonora mayor ya está esperando abajo. Sugra, por favor toma un poco de té. Como me echas la mado, ni siquiera sab como dirigirte a alguien. No es de extranar que venga de la clase baja. Real no es digna de estar en un lugar decente. Solo sab usar método sucio y seductor. Para atraer al hijo mayor. No solo no sab lamar a la gente, sino que hasta el gesto para ofrecer el té está mal hecho. Es inutile. Ya que la sugra no quiere tomar té, me iré primero. Détente, tu que viennes de un lugar pobre y humilde. Real no entiende las reglas. Dilo otra vez. Dilo otra vez. No había crecido ya para entonces? Donde lo pusiste, creo que no es problema. Eyun, ve a buscar el correo. Real mets-toi bien. Esta pomada para concentrarse. Es muy efectiva. Mon 11e, te casaste con una mujer. Yo soy un antepasado. Como no sabía que esta casa tenía un dormitorio para sirviente? Sonor mayor, la sonora mayor solo quiere ayudarte a educarla un poco. Para que no si tan indisciplinada. No queremos que la familia moque de mal. Indisciplinada. A partir de hoy. Hello que diga mi esposa y una orden. Sonor mayor, usted como mayordomo de la familia Mo. No sabe quién es la duna de la casa. Parece que real no quiere este trabajo. Sonor mayor, no me refería a eso. Sonor mayor, no me refería a eso. Fuyen, envialo a Africa. Sin mi permiso no puede regresar al pe. No iré a Africa. Jaja, sonor mayor. Nunca más me atreveré, Uoziao. Solo te dis alguna verdad. Eso es demasiado. Mama, si hoy vuelva de si réseau. Te enviaré al extranjero. Tu as bu la somme. Por favor, dis algo por mí. Prometo cuidarte con todo mi corazón de ahora en adelante. Sois alguien de la base de la sociedad. No necesito tu agradecimiento. No es problema en serio. Lo siento. No fut tu culpa. No tien que disculparte. Quiero ir a casa un momento. Come con la abula. Voix contigo. Ven a beber un poco de agua.
Onkno entiendo porque tiene que elegir a Xinchen. Pero el matrimonio ya se ha hecho. Espero que la trate bien de ahora en adelante. No dejaré que Xinchen sufra injusticia. Bajat, j'ai fait de enfermera. Sonore. Quiero hablar contigo. Yifan, no vuelva a buscarme. Si Moshiao se entra de esto, no te perdonará. Ahora no le temo. Primero ven conmigo a un lugar. Yifan, ¿por qué me trajiste aquí? Señorita Jagne, por fin novemo. Xinchen, déjà me presentart. Este el sonor cui. El enemigo acerimo de Moshao. Ahora. Me he aliado con el sonor cui. Ya no tendrá que temer por no tener negocio. El sonor cui se encargará de él. Yifan, no tiene que hacer esto. Xinchen. Quiere ser controlada por ese imbécile toda la vida? Yo fui quien lo provocó. Esto es asunto entre Moshiao y yo. No tiene que sacrificarte para ayudarme así. No necesita llegar a tal extremo. Xinchen, todo esto es voluntario. No tiene que sentir culpa. Je, señorita Jagne es real una buena chica amable. Seguro que tu padre también fueron persona honesta y buena. No te veía tan rapido. Tango aquí la grabación de la cámara onde que tu papa saltara a sano. Señorita Zagne, no quiere verla? ¿Cómo fut tu papa obligado a un calleron sin salida por la gente de Moshiao? Et esa grabación era difícil de encontrar incluso para la policía. ¿Cómo conseguiste eso, Qinchuan? El séptimo maestro es muy capaz. Si la señorita Jagne quiere colaborar conmigo, no solo podré ayudarte a librarte de Moshiao, sino también a vengar a tu padre. Seguro que la señorita Jagne estará de acuerdo. Tenez que dormir cada día con el asesino que mató a tu padre. Así tu padre podrá descansar en paz en el masala. ¿Cómo quiere colaborar? Este susta corbata tiene un micrófono espía en miniatura. Lo regala a Moxiang, con el mucho que le gusta. Lo levará puesto todo los días. Necesito que me diga alguna información sobre él. Este teléfono ha sido tratado de manera especial. Toda la información es falsa. Úsalo para contactarme. No te preocupes, la diosa no lo descubrirá. Señorita Gan, solo necesita comportarte bien. Seguro conseguiré el video de vigilancia frente al antiguo edificio de tu padre. Hola. Señorita Jagne, han pasado varios días. Parece que no le HS entregado el regalo a Moshiao. Moshiao no es tonto. Yo lo detesto tanto. De repente, sin motivo, darle un regalo. ¿No sospechará? Solo estoy buscando una excusa para dar el regalo. Si la señorita Jagne quiere librarse rápido de Moshiao, será mejor que si pronto. Tu voz. Toda las llamada de este teléfono han sido modificada con cambio de voz. La tuya también. Así que, señorita Jagne, puede hablar conmigo sin miedo. No tema, que Moshiao lo descubra. Está bien, buscaré la oportunidad pronto. Yo tampoco soy tonta. Solo quiero librarme de Moshiao. No quiero que me use. HS escuchado, el secreto de la joven Sonora. ¿Lo escuchaste? El secreto de la joven Sonora. ¿Qué secreto? Escuché que. La joven Sonora es producto de un curso para celebridad, especialmente para seducir hombre rico. ¿Qué escándalo? ¿Quién te lo dijo? Ella. Lo escuché de la Sonora Mayor. La Sonora Mayor también dijo que la joven Sonora no es una belleza natural. Seguro es producto de cirugía estética. Además, su vida privada no es limpia. Afura. Tiene mucho hombre. Espera que el joven maestro tenga poca experiencia en la amor. Para engañarlo. Cuando el joven maestro descubra su verdadero rostro, seguro él lo despreciará. Bueno, basta, ya no diga más. Mejor ponte a trabajar. ¿Despreciarme?
Qui habla? Même. R1 extrano. Qui er? Soit alguien que puede ponerte los cuernos. La terre sera en tu matrimonio. Soit la terre sera en tu matrimonio. Alguien que puede ponerte los cuernos. Sab como Murio el último que habló tontería front a mí, como Murio? No LOC. Pero c'est mucho secreto de tu esposa. Qui escuchar? Dicen que tu esposa en realidad se ha operado. La verdadera est là et horriblement fea. Y además, no es tan inocente como pares pensar. El allá en la universidad. Había tenido relación con más de CIE nombre. Su vida privada es tan caótica que no lo puede imaginar. Escucha, si vuel va difamar a mi esposa. Te destrozaré en pedazo. Jaja. Content poco ya no aguanta? Lo peor viene después. Y estado con tu esposa incontable VC. Y hasta le he contagiado enfermedad. Tu que le va tanto dia casado con ella. Seguro también te ha contagiado. Ah. Ce normo. No imaginaba que tu también le garia a esto. Que hello que quiere decir? Solo quiero advertirte de buena fe como alguien que ya pasó por esto. Si no tien gusto tan especial como yo. Y no te gusta andar con basura como él. Entonces divorciate de el cuanto antes. No voix a créé hello que dis. Pero lograste en charme. Puis des stars seguro de que te encontraré. Ranking. Ranking. Investiga este numéro para mí. Encuentra su ubicación inmediatamente. Encontrar esta personae. Porque colgo? Todavía no he terminado de hablar. Porque no crean los rumores que hago, me da vergüenza hasta el rostro. Debería creerme, en serio. Por fin descubro mi verdadera cara. Y luego te divorcia de mí. Como hace los rumores más creíbles? Señorita. El teléfono ha sido localizado. La ubicación es deste su villa. ¿Qué dijiste? ¿Qué pasa? Inze. ¿Qué pasa? Volveré para ver si está segura. ¿Qué quiere decir? Quiere decir. ¿Qué haré con tu esposa? Mamá, esta veno e asinto tuyo. ¿Has visto a alguien sospechoso cerca de casa últimamente? ¿Has visto a alguien sospechoso cerca de casa? Alguien está difundiendo rumor falso sobre ti. No te preocupes, no creo ni una palabra. Como no va a creer? Entonces creem-tu. Estaré a tu lado con más fuerza. No dejaré que nadie te haga daño. Y dis que no es asinto tuyo. Criticando de forma indirecta me sonala a mí. No fueye cuando difundiste un rumor sobre él, tanto lío por eso? No te cansa de hablar? Él ni siquiera me cree. Entonces todo esto fue en vano. Ce normo. Debería ser fácil reconocer quién es la mujer en la foto, ¿no? Ella es tu esposa, Zhang Xinchen. Esto es cuando yo estaba jugando con él. Incluso fingiendo. Por eso cada palabra que te dije es verdad. Tu esposa es una zorra. Ha sido mi juguete durante ano. Tango mucha curiosidad. Porque te esfuerza tanto en difamar a mi esposa. ¿Qué propósito podría tener yo? Debería darme las gracias. Porque viste claramente a una mujer que no merece ser amada. Una persona como tu, tan altiva. Ella no está a tu altura. Así que apurati divorciat. Devuélvemela. Todavía no me he cansado de jugar contigo, tu descansa. Te encontraré, seguro. No importa donde esté. Haré que quien difame a mi esposa pague las consecuencias. No podrá encontrarme, moda chao. Apurati divorciat. Te arrepentirá toda la vida. Ya están publicadas las fotos. Ahora sí deberían creerlo. ¿Por qué viniste? Vaina verte.
No me vistas poco durante el día? ¿Qué está haciendo? No estoy lista aún. No haré nada. Solo quiero confirmar algo. Esta herida furon ella por aquel hombro. Finalement te va a creerlo? Si, fueron ella por otro hombre. Haz tiempo que tengo otro hombre a tu espalda. No soy una buena mujer en absoluto. No importa. De ahora en adelante, mientras esté a mi lado, nadie se atrevera a hacerte daño. No importa quién haya hecho esta herida. Aquí conmigo, sanarán. HS Lorado. Desde el momento en que me enamoré de ti, tu pasado ya no importa. Aquí conmigo. Siempre sera una buena chica. Siempre reforzará mi amor. No lo más, ese hombre lo voy a encargar. Para la chica que me regala un nuevo amanecer. Señorita Jeanne, ¿por qué no le diste el micrófono oculto a Luo Xiao, y además lo tiraste? Puedes monitorear mi movimiento? Por supuesto. O por qué lo habría dado el teléfono a la señorita Jeanne? La señorita Jeanne es real astuta. Usó un teléfono manipulado para llamar a Mo Xiao, y además creó su propio rumor falso, solo para obligarlo a divorciarse de ti. Real impresionante. Puedes escucharlo todo, adivina qué? Si Mo Xiao supiera que quien le llama para difamarlo, y amenazarlo con el divorcio tu misma. ¿Cómo cree que te vería? Déjà de amenazarme. De toda forma, no permitiré que me use. No permitiré que lastime a Mo Xiao. Entonces, solo me queda mostrar los registros de la llamada entre la señorita Jeanne y Mo Xiao, publicado en internet. Para que todo el PVA lo hábil que son usted como par ya. No te pases. Yo me paso? Eso es porque la señorita Jeanne no es muy obediente. ¿Qué es lo que quiere exactamente? Ahora solo tengo una condición. Puis un paquet de polvo de droga en el balcón de su habitación. Tu tomas este paquet de polvo y mezclalo en el agua. Para que Mo Xiao lo beba. Entonces borraré la grabación de tu llamada con él. Quiere que envenene a Mo Xiao? Solo quiero sacar algo de provecho de él. Soit el primo hermano de Mo Xiao. ¿Cómo podría que rematarlo? Pero después de que tomó el control de la familia Mo, no sacó del árbol genealógico. Así que quiero que ponga algo de dinero. ¿Por qué debería creerte? Señorita Zeng, ¿no será que te enamoraste de tu enemigo que mató a tu padre? Prefiere perder la cara a no proteger a Xiao. No es verdad. Entonces espero la actuación de la señorita Jeanne. Mo Xiao. Toma un vaso de leche. Tu me es au service.
Va ayer a trabajar? Oi tango que interrogar a vario preso. Preso. Persona que commettiront grave erreur. Mochiao, si descubre que alguien cercano a ti cometió un error. Como el lo manjaria? Que curioso. Recuerda la noche que no conocimo? Me estaban persiguiendo. Tu actuaste conmigo en una escena. Me salvaste. Si. Pero, ¿quién quería matarte? Un primo mio. No conos a la segunda rama de la familia Mo, Solama. Moquillan. La segunda rama de la familia Mo tiene grandes ambiciones. La muerte de mi padre está relacionada con Elo. Por eso los eché de la familia Mo. Momo qui también quiere matarte. Director. Mochiao, vamos al hospital. ¿Dónde te duele? No, no me duele nada. No, no tango nada. Tango miedo de que no te sienta bien. Est-toi bien. Vamos junto a interrogar a los presos. Xinchen, ve primero detrás de la cortina. Mochiao, de verdad está bien? Est-toi bien, rapido, ve detrás de la cortina. Tío mayor. Todavía no quiere decir la verdad? Ya revisé las cámaras de que el padre de Xinchen caerá. La evidencia est concluante. Jeanne sie, hoy es tu última oportunidad. Señorita Jeanne, mientras te comporte bien. No quiere ser la encargada de la limpieza del piso. Lo haré seguro. Imposible, esa grabación de vigilancia ya las destruí claramente. No es posible que las consiga. Todo lo que haya existido. Mi técnico puden recuperarlo. Dis la verdad. Ira a la cárcel. Tu hija y tu esposa on puden vivir. De lo contrario. Ah, primero míralo ser despedazado. Lugo va acompañarlo en la timba. Apurati habla. Papa, no quiero morir. Papa, no, 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 hablaré. Hablaré. El padre de Xinchen. Fut empujado por mí personalmente por las escaleras. En aquel entonces mi empresa fut afectada por la guerra comercial de Mogia. Urgia conseguir dinero para la operación. No tu votra opción. Forcé al padre de Xinchen a vender su edificio para hipotecarlo. Y prestarme dinero. El no estuvo de acuerdo y yo entonces. Shenxie, Xinchen. Era un misérable, Xinchen. Ese es todo el asunto. Xiaoyu, te he dicho todo el lo que debía. Te suplico que perdone a mi esposa e hija. Me entregaré. Puedo ir a la cárcel. Que desgraciado. Xiao Y cargo con la culpa por ti. Xiao San, tu mataste a mi padre. Te haré pagar con tu vida. Jam Xie, mataste a mi padre. Te haré pagar con tu vida. Sonore. El pagará por elo. Pero no puedo volver a estrochar tu mano. Creo que la muerte de mi padre no tiene nada que ver contigo. No importa. No me importa. Pero cometí un grand error. ¿Qué hago? ¿Qué debería hacer? No importa, está bien. Pero le plus droga a la leche que le diste a beber. Que, señorita Jeanne? Comment pudiste hacer les os a Xiao Y? Que droga le pusiste?
Noëlo c'est Tampoco. Antons des Jam de Sirte. Señorita Jeanne, elle holograst. Pero ce vidéo tu. RD Prociable, Saint-Verguanza. Ven rapido, puedo suplicar, para que no me agadano. Elle a esposa de Mochiao, pero tampoco puede quedarse. Mochiao transfirió la mayor parte de los activo a su nombre. Como puedo redistribuir mi bien? Me hello prometiste. Cambiar mi corazón por el tuyo, un tonto. No tiene otra opción. O te queda calado obedientement. Oh. Hermana, yo te apoyo. Está bien, entonces. Sueltalo. Puedo dejar que te de los activo de Moji, que grand romantico. El quier tu vida. Ionello protégé. El mi esposo. Onc me ponga un cuchillo en el cuello, no dejaré que nadie lo haga dano. Ja, Mochiao. Sab, la forma en que Hello protégé ahora parece la de una señorita. El, para al jars de ti, te dio un celular cambiado para que jugue un rato. Incluso creo su propio rumor amarillo. Solo para librarse de ti, ese demonio. Esa palabra las inventaste tu. Lo siento. No importa. Menos mal que no sufriste esa pena. Te haré salir sana y salva. Mocui. Sueltalo. Sino Hello suelta. Entonces moriremos juntos. Nadie saldrá vivo de aquí. ¿Qué está pasando? Entonces déjame contártelo. Moxiang, cuánto tiempo sin verte. No esperaba que tu vida caira en mi mano. Solo por ti. Bebiste el veneno que traje del extranjero. Como pudiste en ganarme? Clarament digiste que no era veneno. Hey. Ya casi pasando hora. Ya debería estar muriendo por el veneno, Mufeng. ¿Qué tal? ¿Quién pudo hacer esto? Lorsque le vent el apellido Moya están al bord de la muerte. Y on se rien. No esperaba. Que cuando robaste las estrellas en mi boda. No imaginaste que el final sería mortal. Onc mura. El también morirá. Ja, No en vano et el grand quinzi de mi familia mo. Aquella noche, as 2 meses. Debería haber tomado tu vida en tu tierra. Pero fui el quien me salvó. Por eso tango que hace que te envenen. Quiero que me devuelva la vida que me salvó ese día. Mochiao, instalaste una bomba temporizada aquí, eso es cierto. Ahora, queda poco para la explosión. O suelta a él. O nadie saldrá vivo. Está loco, yo ya era un loco. Et oui el primer día que me conoce? J'ai fait, quier que todo muramo aquí? J'ai fait, primero apaga el control remoto. No, quiero estar contigo. Primero apagalo. No quiero. Amor, te hello supplico. Amor. No pasará nada. Si pasará algo. Solo él. ¿Qué? Nadie se mueva. Esta agujero ya está rodeado. Nadie se mueva. Esta casa ya está rodeada. Mojian, hoy el único que va a morir. HMPH. Solo tragiste a una poca persona. Y o nazi quier mi vida, ja. Moxie. Porque actua como si fuera la primera vez que me conoce? Te digo. Desde el momento en que entraste por esa puerta, ya no tiene nada que ver conmigo. Ja.
Como subsistante? Claro, mi cunada io planeamo todo con anticipación. Todo por ese maldito. Te atreve à en ganarme? Créer que voix a permitir que la stime à Mozan? Io nazi elo protégé hasta ahora. Ils disent que nous te echais en amorado de il. Y que si me enamoré de il? Pero no fut por que tu me usaste. Claro que de germe fut un pecado. Pontlo. Quando empezaste à salir con moyen chuant? Oui, Porque no me elo digistante? no me atrevi. Vamo, 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 vamo. Real me drogaste. No è veneno, me el odio moyun. Moyun dijo que us su proprio jugo. Ni yo sé que medicina è. Y el antidoto? Esta medicina no tiene antidoto. Como puede no tener antidoto? Que medicina me diste exactament? Lave del auto. Que? Cunada, en realidad tu eres una de esa poca. Si quiere. Claro, si no quiere. Puedo buscar l'otra afura para mi hermano. Moyun, demasiado. Amor, vamonos. ¿A dónde? A casa. Antidoto.